es que yo merito, así es que yo merito a tus pies abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo merito. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Así es que yo merito, así es que yo merito a tus pies abandonar cada duda y falsedad. Así es que yo merito. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Quita
mi ansiedad, quita mi religión. Vengo hoy a declarar, buscaré tu voluntad. Así es que yo medito, así es que yo medito. Vengo hoy a declarar, buscaré tu voluntad. Así es que yo medito, así es que yo medito. Continuamos hoy con nuestra serie basada en la carta a los Gálatas y quiero volverles a recordar que esta carta fue escrita para defender el Evangelio, para defender la verdad del Evangelio. Esta carta fue escrita para contrarrestar la falsa enseñanza de que aparte de creer en Cristo y en su obra, era necesario practicar la obediencia a la ley de Dios para poder ser justificado delante de Dios. En otras palabras, para poder ser declarado justo por Dios mismo. Esta carta a los Gálatas fue escrita para aclararle a los creyentes de Galacia que la justificación es por fe sola en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Así que yo podría decir esta mañana que esta carta responde a la pregunta: ¿justifica Dios a la persona que solo cree en Cristo? ¿O justifica Dios a la persona que creyendo en Cristo también se esfuerza por obedecer la ley de Dios? En el capítulo 3, que corresponde a nuestra meditación hoy, encontramos que Pablo apoya su afirmación de que la justificación es solo por fe en la persona y obra de Cristo. Él apoya esta declaración apelando a la vida de Abraham. Y este fue un recurso extraordinario que Dios lo guió y Dios lo inspiró, porque nada menos que Abraham es el padre de donde fue formado y donde desciende el pueblo de Israel, a quien Dios le entregó su ley por medio de Moisés. Así que el título que yo le he colocado a este sermón es: Abraham, argumento de la justificación por fe. Yo no sé si era que en ese momento yo tenía hambre o no, hambre física, pero noté que si yo tomaba desde el versículo 6 de Gálatas 3 hasta el versículo 18, eso era una especie de sándwich, un emparedado. Así visualicé estos versículos. Hay una imagen que Adrianita nos va a mostrar, ¿sí? Ahí está la imagen. He tratado de graficar ese pasaje desde el versículo 6 hasta el 18 como si fuera un sándwich, como si fuera un emparedado. Dos tapas de lo mismo. Los versículos 6 al 9, que no voy a leer hoy porque ya los leímos el domingo pasado, está hablando de Abraham.
Y está hablando de que Abraham fue justificado por fe, de que Abraham es un hombre de fe y que sus verdaderos descendientes son los de la fe de Abraham. La otra etapa de ese sándwich vuelve a hablar obviamente de Abraham, pero habla del pacto que Dios hizo con Abraham, un pacto inamovible, un pacto de promesas tanto para Abraham como para su simiente. Y en la mitad de este emparedado, los versículos 10 al 14 habla de la maldición de la ley. Así que hoy vamos a explicar este pasaje sin volver a leer los versículos 6 al 9 que ya los leímos, pero vamos a dar explicación mirando estos tres puntos, las dos tapas del sándwich y el contenido que encontramos en la mitad. Así que nuestro primer punto para el día de hoy es Abraham justificado por fe. Cuando Pablo se refiere a Abraham, les digo yo, fue un argumento extraordinario porque los creyentes de Galacia fácilmente podían ver que tratar de sumarle a la fe en Cristo el cumplimiento de la ley era algo totalmente absurdo cuando estamos hablando de la ley para ser justificados. No estamos queriendo decir que la ley de Dios no sea buena. No estamos queriendo decir que la ley de Dios no sea espiritual. No estamos queriendo decir que la ley de Dios no sea importante. Pero cuando hablamos de la ley sumándosela a la fe en Cristo para ser justificados, la conclusión al mirar a Abraham debe ser: esto es un absurdo. Porque el mismo padre de los judíos no fue justificado por la ley. Él fue justificado por la fe solamente. La fe en la promesa que Dios le dio en ese momento y que algunas versiones llaman a eso la buena noticia que Dios le dio a Abraham. En otras palabras, el evangelio que Dios le comunicó a Abraham. En Gálatas 3, versículo 6, Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Pablo está citando a Génesis 15:6, donde hablando de Abraham dice: él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Así que la pregunta lógica que usted y yo deberíamos hacernos es: ¿qué significa que la fe de Abraham le fue contada como justicia? ¿Qué quiere decir eso? Voy a decirle en primer lugar lo que no significa. No significa que la fe de Abraham era en sí misma una forma de justicia que le agradó a Dios. No. No significa que la fe de Abraham fue un acto de obediencia que mereció el favor de Dios. Tampoco. Lo que sí significa es que le fue acreditada a Abraham una justicia que no le pertenecía a él de manera inherente, de manera natural. Era una justicia que no era de Abraham, pero por medio de la fe en la promesa que Dios le hizo, a él se le acreditó, se le contó a su favor una justicia que no era de él. Significa que se le confirió un estatus legal. Significa que a partir de ese momento él fue tratado y fue aceptado como justo, libre de la condenación. Significa nada menos que una famosa frase del reformador Martín Lutero. Cuando Martín Lutero dijo en latín, que era como se comunicaban en ese momento, cuando Martín Lutero dijo sumul justus et peccator, que significa simultáneamente justos y pecadores, refiriéndose a los verdaderos creyentes. Martín Lutero dijo: todo verdadero creyente es simultáneamente justo y pecador. ¿Por qué razón?
Porque el llamado del Evangelio no es que tú limpies tu vida para poder ganar la justicia que se te va a acreditar. No, sino que en actitud de arrepentimiento, con un verdadero deseo de cambio, pero reconociendo tu incapacidad, el llamado del Evangelio es a que tú recibas por medio de la fe la justicia que se te acredita. Y esa justicia no es tuya, es la justicia de Cristo. Por eso es que Gálatas 3 dice que los verdaderos descendientes de Abraham, no importa si realmente son descendientes físicos, no importa si la ascendencia de esas personas es realmente la de Abraham, lo que importa es que espiritualmente sean descendientes de Abraham por tener la misma clase de fe que tuvo Abraham. Así que esta mañana nosotros deberíamos preguntarnos en qué consistió la fe de Abraham. ¿Por qué Pablo utiliza a Abraham como argumento, como ejemplo para sostener su tesis de que la justificación es solo mediante la fe? La fe de Abraham tiene esta característica. Abraham le creyó a Dios la promesa. Y podemos decir entonces que por gracia de Dios, esa fue una fe salvadora. Es creer la promesa del Evangelio, de la buena noticia que Dios nos da. Ahora, tú no puedes creerle a Dios si primero no crees en Dios, obviamente. Si tú no crees en la existencia de Dios, en la veracidad de Dios, pues no podrás creerle a Dios. Es obvio que cuando la Biblia dice que Abraham creyó en la promesa, es porque Abraham creía en la veracidad de Dios. Abraham creía en la existencia de Dios. Pero lo que sí se puede hacer, y es muy trágico, se puede creer en Dios sin creerle a Dios. Repito esto. Se puede creer en Dios. ¿En qué sentido? Creer de que Dios existe. Creer que Dios es el creador de todo. Creer que Dios es muy poderoso. Tristemente, esto es lo que pasa con la mayoría de la gente que dice creer en Dios. Ellos dicen yo creo en Dios, lo que están diciendo es yo creo que Dios existe. Yo creo que Dios es el creador de todo lo que hay, que Él es el dador de la vida. Pero la mayoría de esas personas no le creen a Dios porque no creen su palabra. No conocen ni siquiera la palabra de Dios. Por eso usted encuentra gente que cree en Dios que a la vez cree en agüeros. Usted encuentra gente que cree en Dios que a la vez cree en el espiritismo. Usted encuentra gente que cree en Dios y a la vez acude a otros medios para tratar de tener relación con Dios. Porque aunque ellos creen en la existencia de Dios, no le han creído a Dios, entonces no tienen la fe de Abraham, que es creer en la promesa de Dios, creer en el Evangelio. Solo se es descendiente espiritual del creyente Abraham cuando, aparte de creer en la existencia de Dios, tú crees firmemente en la promesa de Dios. La promesa que Dios le dio a Abraham, que te alcanza también a ti. Porque la promesa dada a Abraham era que a través de la simiente del descendiente de Abraham vendría una bendición para las naciones enteras. Esto significa realmente la fe de Abraham, y eso le fue contado por justicia, le fue acreditada una justicia que no le pertenecía. Por eso esta es nuestra primera etapa del sándwich, mirar lo que es la fe de Abraham. Voy a leer ahora los versículos del medio que nos hablan de la maldición de la ley.
Siga conmigo la lectura en Gálatas 3, versículos 10 al 14. He resaltado en amarillo las veces que en estos 4 o 5 versículos, Pablo apela al Antiguo Testamento. Es impresionante en tan corta porción todas las veces que Pablo cita el Antiguo Testamento. Porque acuérdense, él está hablando de Abraham y está hablando de lo escrito en el Antiguo Testamento. Por eso lo resalté en amarillo. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Qué duro es esto. Todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, y ahí apela al Antiguo Testamento: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Veamos entonces en segundo lugar, ¿qué quiere decir esto de la maldición de la ley? Aparte de la fe de Abraham, en la práctica existe otra manera como las personas intentan vivir. Existe otra manera como las personas intentan tener confianza, intentan tener esperanza para poder llegar a ser aceptados y perdonados por Dios. Hay otra manera, y esa manera es confiando en el desempeño propio, confiando en mi propia clase de vida. Yo pudiera decirle a Dios: Señor, yo creo en Cristo Jesús, que es tu Hijo, yo creo en ti. Pero en la práctica, creer que Dios me ama o no, que Dios me acepta o no, que Dios me bendice o no, que Dios me perdona o no, dependiendo de mi desempeño. Pero dice el versículo 12 de Gálatas, en el argumento de Pablo, que eso no es fe. ¿Me está escuchando? Yo pudiera colocar mi confianza, mi fe, en la obra de Cristo supuestamente, pero a la vez yo pudiera sumarle que para yo estar seguro que el día que yo me muera, Dios me va a mandar al cielo y no al infierno, yo pudiera colocarlo en que Cristo vino, murió en la cruz, pero yo me he portado bien. Yo he hecho esfuerzo, yo he vivido una vida que merece que Dios me perdone. La Biblia claramente me dice: Henry, eso no es fe. Por lo menos no es fe como la de Abraham. Si yo tengo fe en eso, esa fe mía no es la fe de Abraham. Porque la fe de Abraham es solamente en la promesa de Dios. La fe de Abraham es solamente fe en Cristo y en su obra y en nada más, para confiar, ser justificado, ser perdonado y heredar la vida eterna. En la obediencia a los mandamientos de Dios, la Biblia le llama vivir por la ley. Vivir confiando en mi propio desempeño, en su propia capacidad para ser justo. Hágase esa pregunta: ¿cuántas veces usted ha confiado en el amor de Dios
dependiendo de la actuación suya. Porque en últimas, esto no tiene solamente que ver con su destino eterno, que es lo más grave, pero también tiene que ver con su experiencia psicológica de seguridad aquí, con su autoimagen, tiene que ver. Entonces, depender de eso, la Biblia dice, no es fe. Por lo menos no es la fe de Abraham, que le fue acreditada por justicia. ¿Sabe lo que dice el versículo 9? El versículo que no hemos leído, que lo leímos la semana pasada, dice que los que tienen fe como el creyente Abraham son bendecidos por Dios. Pero ¿sabe lo que dice el versículo 10? Los que confían en su desempeño están bajo maldición. Qué fuerte eso. Así que esto que estamos hablando es muy delicado. Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero a su vez cree que el amor de Dios, el perdón de Dios, la vida eterna, el perdón de los pecados, la justificación de Dios para ellos depende de cómo ellos se comporten. Y la Biblia dice, esa no es la fe de Abraham. Y te estás colocando bajo maldición. Qué fuerte eso. Póngale atención, no lo ignore. Esta maldición significa que delante de Dios, ante la demanda de justicia de Dios, que es un ser totalmente santo, esta es una tarea imposible por nuestro propio desempeño. Aún desempeño ante la ley de Dios. Dice los versículos 10 y 11 que vuelvo a leer. Sígalo conmigo. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Pablo está citando otro pasaje del Antiguo Testamento, el justo vivirá por la fe. Pablo cita en estos dos versículos a Deuteronomio y a Abacú. Le está demostrando a los Gálatas lo imposible, lo absurdo, lo ilógico que es tratar de sumarle a su confianza solo en Cristo, sumarle la confianza de su desempeño con respecto a la ley de Dios. Dice, nunca nadie podrá ser declarado justo si no se acoge a la justicia de Dios. Ahora, usted podría decir, no, es que yo me estoy acogiendo a la fe en Cristo y como por mayor seguridad le estoy sumando mi desempeño. Le voy a explicar más adelante que acogerse al desempeño anula la fe en Cristo. No le suma, sino que la anula, pero dejémoslo para más adelante. ¿Por qué razón? Porque es que la ley de Dios es un conjunto que exige que se le obedezca todo el tiempo. La ley tiene que ser obedecida, toda la ley, todo el tiempo. Vamos a suponer algo que no ocurre, pero vamos a suponer que hay un ser humano que logra obedecer toda la ley durante 70 años, todo el tiempo, y que una sola vez, un solo día, haya incumplido un solo de los mandamientos de Dios. Pues la Biblia dice que ya transgredió la ley, que ya no puede ser declarado justo delante de Dios. O sea, que esta es una norma imposible. Dice Santiago 2, 10 y 11, dice, porque cualquiera que guardare, cualquiera que obedeciere toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y yo sé que como ustedes no son como los Gálatas, sino que ustedes son mucho más inteligentes. Ustedes me estarán diciendo, no, pero es que yo no he cometido adulterio y tampoco he matado. Pero yo podría agregarle a este planteamiento de Santiago, el que dijo no adulterarás es el mismo que dijo no matarás y es el mismo que dijo no codiciarás. Te pregunto, ¿alguna vez has codiciado algo que no es tuyo? Te garantizo que sí. O sea que si alguna vez tú codiciaste algo que no es tuyo, ya violaste toda la ley de Dios. Por eso este es un sistema de justificación imposible. Esta manera de vivir no solo lleva a la gente a un final de maldición, el día que se encuentren con Dios ante su presencia y ante su justo juicio. Porque si alguien está confiando en su desempeño, si alguien está confiando merecer el perdón de Dios por lo que él ha hecho, el justo juicio de Dios será que Dios tenga que decirle, maldito, apartado de mí al fuego eterno, nunca te conocí. Pero el problema no solamente es con el destino eterno, que es lo más grave. El problema es que este es un proceso de maldición también en esta vida. Porque la persona que depende de su desempeño con respecto a la ley de Dios, honestamente nunca podrá estar absolutamente segura. Es más, el que hoy alguien cumpla la ley de Dios no es garantía de que mañana lo va a hacer. Entonces mañana será otro día de ansiedad y de inseguridad. O será un día de presunción y de orgullo, pensando, lo hice, lo logré, hoy obedecí la ley de Dios. Así que este es un camino de maldición, no solo por el destino eterno que encontrará, sino por la vivencia. La pregunta que yo quiero hacerte esta mañana como verdadero creyente es, tu autoimagen, la seguridad que tú vives con respecto al amor de Dios, al perdón de Dios, ¿lo vives basado en algo en tu desempeño? Porque si es así, es un camino de inseguridad, es un camino de ansiedad, es un camino de presunción. Pero si tú lo vives basado solamente en que has sido acepto, perdonado, perdonada, que has heredado la vida eterna solo por la justicia de Cristo, es un camino de gratitud, es un camino de libertad que se traduce en mi relación con otros. Porque yo debo dejar de ser tan dependiente de la aceptación de los demás. No quiero super espiritualizar. No quiero decir que la aceptación y la aprobación de los demás no es importante en este mundo. Sí es importante. Y nos sentimos mal si somos rechazados. Pero mi relación con Dios debe darme armas y debe darme sanidad y seguridad. Porque si Dios me ha aceptado incondicionalmente por la justicia de Cristo, entonces el que el ser humano me acepte o no me acepte, me comprenda o no me comprenda, tiene que bajarle el volumen, tiene que bajarle la importancia. Y yo tengo que convertirme más bien en una persona dadora de aceptación, de compasión, en lugar de estar demandando y dependiendo de que me miró, me dijo, la entonación que usó, la frase que dijo, esa palabrita, eso iba para mí. Dios tiene que sanarme de eso, porque si en Él he sido perdonado, imagínense el tesoro que tengo.
La buena noticia que tiene Gálatas 3, aquí la buena noticia del Evangelio está en el versículo 13, es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Yo no tengo que colocarme bajo la maldición de la ley porque en Cristo he sido redimido. Él me sacó de esa única opción de vida. La Escritura dice que quien es colgado en un madero es maldito. Y Jesús voluntariamente fue a la cruz. Jesús voluntariamente se dejó colgar en una cruz, en un madero. Jesús voluntariamente experimentó lo que era el símbolo de ser maldito con el rechazo divino. En el pueblo de Israel, normalmente la pena de muerte era por lapidación, por pedradas. Pero cuando la persona cometía un pecado de lapidación, lo mataban y después de muerto colgaban su cuerpo por un tiempo en un madero, simbolizando que había muerto por maldición divina. Jesús fue a la cruz voluntariamente. Él experimentó ese rechazo divino. Por eso él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él experimentó esa soledad, esa ruptura de la comunión. Pero lo increíble es que él lo vivió, él lo experimentó en nuestro lugar. Por eso el versículo 13 dice que nos redimió, nos sacó, nos liberó de la maldición de la ley. Él recibió la maldición que solamente él no merecía y que nosotros sí, para darnos la bendición que solamente él merecía y que nosotros no, pero que él ganó para nosotros en nuestro lugar. Dice el versículo 14, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. O sea que nuestra maldición de pecados, nuestra maldición y nuestros pecados le fueron cargados, le fueron contados a Cristo. Mientras tomaron la justicia de Cristo, la bendición de Cristo y su Espíritu, y nos fueron imputados a nosotros, contabilizados a nuestro favor. A aquellos que somos de la fe de Abraham, es decir, a aquellos que por la gracia de Dios hemos sido llamados a creer solamente en la obra de Cristo y en la persona de Cristo como redención totalmente suficiente y redención totalmente terminada, tetelestai, deuda completamente pagada. Qué extraordinario que es el Evangelio, qué extraordinario que es la noticia del Evangelio. Lo que era imposible para usted y para mí, Jesús lo hizo posible. Es más, esa es la razón por la cual Dios se hizo hombre. Si usted y yo pudiéramos salvarnos aparte de la fe sola en Cristo, Jesús no hubiera venido a este mundo. Jesús vino a este mundo porque Él fue la promesa dada a Abraham, la simiente, el descendiente de Abraham, el único que podía cumplir la ley todo el tiempo. Él vino para buscarnos, para salvarnos, para justificarnos a aquellos que Dios decidió hacernos de Él, suyos, por el llamado a pertenecer a la fe de Abraham. Veamos en último lugar la otra tapa del sándwich. Porque el que Pablo le está explicando a los Gálatas que ellos no tienen que sumarle el cumplimiento de la ley a la fe en Cristo, es extraordinario que use a Abraham, el padre de quienes recibieron la ley de Dios. Pero el otro argumento es no solamente que él fue justificado por la fe y no por las obras, sino que la manera como Abraham recibió el pacto demuestra que es una promesa inamovible, un pacto inconmovible, un pacto que Dios cumple sí o sí, aunque las condiciones
hayan cambiado. Este es un argumento extraordinario. Lea conmigo aquí en Gálatas 3, 15 al 18. Hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un pacto y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Dice, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Lo que digo es esto: Dios hizo una alianza, o sea, Dios hizo un pacto con Abraham y la confirmó. Por eso la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquella alianza, no puede anular aquel pacto y dejar sin valor la promesa de Dios. Pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. Este es un ejemplo excelente. Pablo quiere mostrar que a la fe de Abraham, a la fe en el Evangelio, a la fe sola en Cristo, no se debe y no se le puede agregar el cumplimiento de la ley para justificación. Vuelvo a insistir, no es que la ley sea mala y que nosotros tengamos que olvidarnos de la ley de Dios, no. La ley tiene otro propósito. Lo veremos más adelante. Pero para justificación no debe ser sumada. Él utiliza la palabra en griego diateke, que significa o se traduce pacto o se puede traducir testamento. Y la idea aquí es que una vez que una persona hace un pacto, esa persona está obligada legalmente a cumplirlo. Una vez que se firma un testamento, una vez que ha sido confirmado, legalmente su cumplimiento es obligatorio. No importa si al momento de ir a ejecutar el testamento las condiciones hayan cambiado. ¿Me escuchó? Una vez que se firma el testamento, legalmente se vuelve de cumplimiento obligatorio, independiente de que las condiciones cambien al momento en que va a ser aplicado. Esto es importante porque la ley de Dios vino 430 años después de que Dios firmó el pacto con Abraham. Le doy este ejemplo. Vamos a suponer que alguien, mediante documento legal, decide heredarle a uno de sus hijos que tiene muy poco dinero, decide heredarle mucho dinero, casi la mayoría de su posesión. Y él decide heredarle a otro hijo que tiene mucho dinero, decide heredarle muy poco dinero. Una vez que eso se firma, eso es de carácter obligatorio. Vamos a suponer que cuando los herederos van a ejecutar el testamento, ya ha muerto su padre, las condiciones han cambiado. Vamos a suponer que al que le dejaron en el documento legal poco dinero, ha perdido la totalidad o la mayoría de la fortuna que él tenía. Ahora está pobre. No por eso van a cambiar las condiciones, no por eso le van a heredar más dinero. No. Vamos a suponer que el que tenía poco dinero le ha ido bien y ha aumentado la cantidad de dinero. Sin embargo, él va a recibir casi todo. Porque así fue establecido. Él va a recibir como está estipulado. El testamento se mantiene a pesar de las nuevas condiciones. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pablo está diciendo, Gálatas insensatos. Dios justificó a Abraham por fe porque le dio una promesa inamovible y la firmó haciendo un pacto.
No importa que la ley haya venido 430 años después, la ley no cambia la promesa. Porque si se vuelve por ley, ya no es por promesa. Si es por promesa, no es por desempeño con respecto a la ley. La ley vino después. Insisto, con respecto a la justificación, no se suma a la promesa, porque es solamente por fe. Con respecto a la justificación, ambos métodos son excluyentes. Ambos métodos son opuestos, no son complementarios. No sé si me estoy haciendo entender. Usted no puede decir que usted tiene la fe de Abraham si usted a la fe de Abraham le suma su desempeño. Ya no es la fe de Abraham. Porque usted lo que está diciendo es que la obra de Cristo no es suficiente. Usted lo que está diciendo es que con la muerte de Cristo el Padre no quedó satisfecho, pero la resurrección demuestra lo contrario. O sea, no se le puede sumar. Si usted trata de sumar, lo que usted termina haciendo es anulando la promesa. No puede ser por la suma de ambas. Dice los versículos 17 y 18, vuelvo a leerlos. Lo que digo es esto: Dios hizo una alianza con Abraham y la confirmó. Por eso la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquella alianza y dejar sin valor la promesa de Dios. Pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. Así que buscar la justificación no puede ser por ambos métodos. O es por el uno o por el otro. Si Dios te da algo por su promesa, no puede ser por tu cumplimiento. No es por tu desempeño. Si Dios te da algo por tu desempeño, entonces no es por promesa, no es gratuitamente. O la justificación se tendría que recibir por la promesa del dador o por el cumplimiento del receptor, pero no puede ser por ambas cosas. Y Dios dejó bien claro que es solo por la promesa del dador. Yo quisiera que usted en su casa, ojalá hoy, se leyera Génesis 15, porque es como Dios firmó el pacto. Pero le voy a contar aquí rápidamente, en unos segundos, lo que Dios hizo. Dios llamó a Abraham y le prometió bendecirlo por fe, mediante la fe. Pero Abraham estaba inquieto y como ser humano, Abraham se preguntaba: ¿y cómo yo sé que eso es firme? ¿Qué garantía tengo? Y en Génesis 15, Dios llama a Abraham y le dice: vamos a firmar un pacto. ¿Cómo se firmaba un pacto en esa época? Se tomaban unos animales, se sacrificaba el animal, se partía por la mitad, se colocaban las dos mitades, una enfrente a la otra, y en el momento de hacer el pacto, ambas personas o los que se fueran a comprometer caminaban por en medio de las mitades de los animales sacrificados y así confirmaban que era un compromiso. Dios le dijo a Abraham: hágalo. Abraham sabía que así se hacía un pacto. Abraham sacrificó los animales, los colocó las mitades una enfrente de las otras, pero Dios no llegaba. Entonces a Abraham le tocó ponerse a espantar las aves de rapiña que querían venir a comerse en los cuerpos de los animales. Y estuvo en esa labor hasta que cayó el sol, porque las aves, después de que cae el sol, no vuelan. Abraham quedó esperando a Dios y Dios no llegaba, y Abraham se durmió, como si Dios hubiera incumplido la cita. Y de pronto Abraham se despierta en la noche, una oscuridad total, no hay luz eléctrica, solo la claridad del cielo. Y Abraham observa
que por en medio de los cuerpos de los animales sacrificados hay una antorcha solita, moviéndose, caminando, yendo y viniendo. Es la manera en que Dios escogió para decirle a Abraham, este pacto que yo hago contigo no va a depender de tu comportamiento, no va a depender de tu obligación, va a depender solo de mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso eso! Ojalá que esto afecte positivamente tu autoimagen y afecte positivamente la manera como tú miras a la gente. Porque nosotros somos prejuiciosos. Y aunque somos cristianos, seguimos siendo prejuiciosos. Y hay veces decimos, los de tal nacionalidad, con esos yo lejitos. Con esa cultura, no, yo lejitos. Eso debe cambiar. Porque si Dios me aceptó por gracia, ¿quién soy yo para no aceptar por gracia? ¿Quién soy yo para andar mendigando aceptación y aprobación de la gente si ya Dios me dio aceptación y aprobación por gracia? Debe traer sanidad a mi alma. Pablo lo que quería era que los creyentes de Galacia apartaran sus ojos de la falsa enseñanza para colocar solamente en la cruz de Cristo. Y el mensaje para nosotros es el mismo. ¿Vivimos por la fe en la promesa de Dios? ¿O nos tocaría confiar en nuestra propia capacidad, en nuestro propio desempeño? Y recuerda que eso es un camino de maldición. ¿Qué es lo que te da seguridad en tu vida? ¿En dónde está colocada tu confianza? ¿Por qué es que tú vives? Termino con esto. ¿Dónde está tu confianza que si perdieras eso, tú dirías, no tengo más vida? ¿Sabes dónde debe estar colocada? En Cristo Jesús. Todo lo demás puede tener valor. La familia debe tener valor. Tus posesiones deben tener valor. Pero nada de eso debe tener el valor que Cristo debe tener, que es lo único que tú no pudieras perder, porque si no te quedarías sin vida. Lo único absolutamente esencial es Cristo Jesús y lo que Él ha hecho. Recuerda, versículo 9 de Gálatas 3, los de la fe de Abraham son bendecidos. Recuerda, versículo 10, los que se colocan bajo el cumplimiento de la ley están bajo maldición. Dios lo que quiere es que tú reconozcas que como pecador tú has necesitado un Salvador, porque no puedes merecer ser declarado justo por tu propio merecimiento, por tu propio desempeño, porque este es un camino de maldición. Pero hay un camino de bendición que es creer en el Evangelio y que eso nos dé seguridad en el alma para nuestro destino eterno. Aún el temor que le puedas tener a la muerte debe ser minimizado. Sí, yo me asusto porque no sé cuándo voy a morir. Eso está en las manos de Dios. Yo me asusto porque no sé cómo voy a morir. Eso está en las manos de Dios. A mí me gustaría morirme después de haber cenado acostadito en mi cama y no despertarme. Pero eso es decisión de Dios. Porque aún en eso, Dios tiene un propósito. No está bajo mi control. Pero he sido llamado por la fe del Evangelio a colocar mi confianza solo en Cristo y en su obra. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, una vez más, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos muestra a Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra nos está diciendo que desde la época de Abraham ya tú prometiste que venía la simiente que iba a bendecir al mundo entero.
A ti sea la honra y sea la gloria. Señor, gracias, porque cada mañana yo puedo despertar, independiente de que las condiciones cambien, yo puedo despertar apoyado en tu veracidad, en tu palabra. Puedo despertar apoyado en la obra bendita y suficiente de Cristo Jesús. Oh Dios, trae sanidad a mi vida. De tal manera que yo sea una persona afincada, enraizada en la verdad de tu palabra, movida, convencida, impulsada por la verdad de tu palabra. Porque tu palabra me muestra quién eres tú. Y ahí está mi confianza. Señor, tú sabes que como ser humano frágil, hay cosas que me mueven, me tambalean. Hay cosas, Señor, que me desconciertan. Hay cosas que temo. Pero yo quiero es refugiarme en la cruz de Cristo y ver lo hermoso de este evangelio y poderme acercar a la gente en esta misma actitud. Señor, trae bendición a cada uno de tus hijos, a cada hogar aquí representado. Sé tú con aquellos que hoy no están aquí. Escucha nuestro clamor por aquellos que estamos orando, que están enfermos. Pero sobre todo escucha nuestro clamor por aquellos que no te conocen. Atráeles con cuerdas de amor en tu gracia para el perdón de sus pecados mediante la fe en Cristo Jesús. Y a nosotros, enséñanos, Señor, a ver lo estable, lo firme y lo suficiente de la verdad de tu palabra. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque hoy recordamos que Él entró victorioso, triunfante para morir en nuestro lugar. A ti sea toda honra, toda gloria. Gracias, Jesús, por ser mi Salvador y ser mi Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida para tu honra y tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te haga crecer en la comunión con Él. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te lleve en paz. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.